Muy buenos días. En el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 al capítulo 4, podemos aprender sobre la formación de la iglesia, cómo comenzó, cómo los discípulos debían esperar la venida del Espíritu Santo antes de comenzar a predicar, y cómo realmente por las características de esa iglesia primitiva, el Señor añadía los que habían de ser salvos. Uno de los conceptos más distorsionados en nuestros días es la idea que mucha gente tiene acerca de la iglesia. Para algunos la iglesia ha llegado a ser un centro de entretenimiento. La gente viene a disfrutar, viene a gozarse con sus iguales, más que a oír la voz de Dios. Y ciertamente hay un gozo en el Señor cuando somos una verdadera iglesia, pero eso es muy diferente a cuando se va a la iglesia con el propósito de ser entretenido. Por tanto, la manera como muchos miden la calidad de una iglesia es por lo mucho que puedan disfrutar cuando vienen o asisten a ella. Cuando en realidad la medida de una iglesia está dada por la centralidad de esa iglesia en la palabra, cuán cristocéntrica es la predicación, de qué manera Dios es honrado, exaltado a la hora de adorarle y de exaltarle. Tenemos que recordar que el propósito número uno de la iglesia es la gloria de Dios. La manera primaria de glorificar a ese Dios es exaltando su nombre. Y no hay otra manera de hacer eso que no sea a través de la exposición de su palabra. Cuando hacemos eso, Dios se complace y visita a su iglesia. En el inicio del libro de los Hechos, entonces, como comenzamos hablando, podemos ver claramente cómo Dios considera lo que la iglesia es. En el capítulo 1 vemos que descendió poder de lo alto. Descendió el Espíritu Santo, de manera que el Espíritu tiene que estar presente en medio de una congregación si verdaderamente es iglesia. Por otro lado, a medida en que seguimos leyendo esos primeros capítulos, te encuentras a personas llamados hermanos que eran de un solo corazón, de un alma, de un mismo sentir. Ellos compartían el uno con el otro, porque cuando el Espíritu está morando en la vida de aquellos que ya han llegado a creer, Él los une. Y ahora hay una unidad especial disfrutada entre ellos. Puedes ver cómo esta gente estaba siendo bautizada. Puedes ver incluso cómo esta gente compartía el pan. La vida de iglesia involucra las ordenanzas del Señor, el bautismo, la Santa Cena. Pero puedes ver también cómo Dios nos dice al final del capítulo 2 del libro de los Hechos, que Él agregaba a la iglesia a aquellos que estaban siendo salvos. De manera que la iglesia es un grupo de personas redimidas por el Espíritu de Dios que conforman ahora lo que la Biblia llama la novia de Cristo. Y de esta forma comenzamos a entender que iglesia no es una institución, no es un grupo de personas que cantan. La iglesia es básicamente una unidad de personas redimidas a precio de sangre, la sangre de Cristo, quienes cuando se reúnen a escuchar la palabra y luego van afuera a vivir dicha palabra, siendo capaces de hacer entonces tambalear las puertas del infierno precisamente por el poder de Dios que mora en ellos. Estas personas entonces, estos redimidos forman la iglesia, tienen un propósito, influir en el mundo, predicar el evangelio. Siempre le digo a la gente que uno tiene que ir a predicar el evangelio. Y normalmente no es que uno en ese proceso gane mucha gente, pero uno obedece, va y predica y el que añade es el Señor.
El Señor a su manera va añadiendo personas, pero hay que hacer la tarea completa. Siempre yo tengo que hacer mi parte. El propósito, glorificar a Dios. Qué privilegio para nosotros saber que ahora somos parte de la Iglesia Universal de Cristo, que el Espíritu Santo nos puso en el cuerpo de Cristo, por su gracia, por su soberanía, por su misericordia, y que somos una iglesia que realmente tiene claro ese propósito de glorificar a Dios, ese celo porque la palabra de Dios pueda ser edificada. Una iglesia que comparte el Evangelio permanentemente, porque el Evangelio no solamente es para redención, sino para todos los aspectos de la vida. Cada día hay que negarse, cada día hay que morir a mi yo, a mi viejo hombre. Y la iglesia es el instrumento de Dios para cumplir la gran comisión. Me encanta cuando Jesús, después de la resurrección, solamente habló de la gran comisión. Vayan. No se puso a decir, uy, qué terrible que fue este tiempo, qué pesar que yo les había dicho y Pedro me negó, y comenzar a justificar cosas o a plantear o a quejarse. No, simplemente, bueno, ya cumplimos el propósito, ya morí en la cruz, ahora vayan por todo el mundo. Hagan discípulos, ese es el propósito de una iglesia sana, una iglesia que se mueve, una iglesia viva. Que Dios nos permita hacer ese tipo de iglesias. Un referente, luz, sal, levadura.